Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial de Noticia Monumental desde el Cerro de Ochomogo, desde el Alto de Ochomogo, aquí en Cartago, donde vamos a iniciar Matices entonces hoy acompañado justamente una transmisión especial de Matices. Tendremos una hora Matices prácticamente con don Vladimir de la Cruz, el historiador, analista de Noticia Monumental, que siempre nos acompaña. Don Vladimir, bienvenido, ¿cómo le va? No, muy complacido, Randall, de estar aquí con usted. Usted, digámoslo con toda franqueza, me avisó que yo a la carrera para venir aquí. Yo andaba largo de fuera de San José, no, fuera de San José, allá por San Rafael de Alajuela, y tuve que echarme una carrerita porque a la Virgencita y a usted no se le puede decir que no. Gracias, sí. Digo, diciéndolo con toda franqueza, esta mañana, en la mañana, le dije, lo llamé y le dije, don Vladimir, ¿usted puede acompañarnos hoy en la tarde? Yo sé, don Vladimir viene a Unión, pero me dijo, ahí estaré, no hay ningún problema. Así es que aquí está don Vladimir, muchas gracias. Vivo aquí en Unión, pero es que yo andaba... Sí, claro, andaban a la abuela. Con 3 nietillos, ocupado toda la mañana hasta casi la 1 de la tarde, imagínense. ¿Pero disfrutó? Bueno, sí, por supuesto. Sí. Eso es lo importante, muchas gracias, de verdad, Mucho siempre, gusto. don Vladimir de la Cruz, que siempre es tan cordial y colaborador con nosotros. Gracias a la gente que se suma a esta transmisión a través de las diferentes plataformas. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en vivo en CR Móvil, que es nuestra aplicación móvil, estamos también en Facebook Live, en la cuenta de Noticia Monumental, estamos a través de Canal 2 en vivo también, y por supuesto estamos en Twitter en @monumentalcr. Así es que gracias a Edgar Mata, que nos acompaña, que dice, qué bien los programas con don Vladimir de la Cruz, me encantan. Gracias también a Dayan Quiroz, gracias a Valladares Beck, que nos escucha desde Coronado, dice que haré la caminata en la noche. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Don Vladimir, decía yo antes de ir a la pausa, mientras usted llegaba, que la historia del patronato de la Virgen de los Ángeles es muy interesante en Costa Rica y además genera un montón de situaciones paralelas, digamos, que hacen todavía más interesante la historia. No sé a dónde quiere que nos remontemos con la historia, don Vladimir. Primero, tal vez lo que deberíamos señalar, por supuesto que vamos a hablar algo de eso, es que esta es la tradición más importante que hay en Costa Rica y a nivel popular de carácter religioso. Así como hace algunos días señalábamos que la anexión de Guanacaste es la fiesta regional que nacionalmente se celebra, esta es una celebración nacional costarricense que hoy tiene también dimensiones centroamericanas, porque a esta romería muchas veces viene gente también de Centroamérica. Tal vez no tenemos la capacidad de destacar, ubicar y precisar cuánta gente centroamericana se desplaza para acá. Y tal vez hoy hay dificultades por la situación política que vive la hermana República de Nicaragua, donde debe haber alguna dificultad de paso enorme y de seguridad para las personas. Y eso tal vez ha obstaculizado que gente de Centroamérica se movilice aquí, pero en otros años me consta que ha venido gente de Centroamérica haciendo esta romería. Tiene ya un carácter verdaderamente más allá de nuestras fronteras, y en ese sentido se coloca nuestra Virgencita de los Ángeles a la altura de Fátima y a la altura de las grandes la Virgen de Guadalupe, presencias religiosas que en Europa o en México, por ejemplo, efectivamente mueven gente, pero de kilómetros, porque aquí cuando, digamos, destacamos el sacrificio que hace alguna gente, pues nos remontamos casi a la gente de San Vito, de Golfito, de las zonas extremas de este país y de Guanacaste, pero en otros países las caminatas son más largas, ¿verdad? Y para nosotros, que ya tenga un carácter regional, pues dice mucho de la fortaleza, del símbolo que tiene la Virgen de los Ángeles de Costa Rica. Es una leyenda, así la define nada menos que Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, que fue el gran obispo de Costa Rica entre 1939 y 1952, que era un gran estudioso. Él, en su formación, además de sacerdote,
y eclesiástico que lo fue, se desarrolló como un gran historiador de asuntos eclesiásticos y de la Iglesia Católica en Costa Rica, escribió sobre la historia de la Iglesia y tiene un libro extraordinario sobre la leyenda de la Virgen de los Ángeles. Y él es justamente el que precisa la fecha del hallazgo de la Virgencita y la coloca entre 2 años, no da un año preciso, entre 1635 y 1638. Bueno, entonces, para los efectos prácticos, nosotros nos movemos a la fecha más antigua, que es lo que celebramos, no la fecha más reciente. En este caso, partimos de 1635, aunque podría haber una ligera, digamos, perturbación de 3 años en la dificultad de precisar con gran exactitud la fecha del hallazgo del símbolo de la Virgen. La tradición más importante de carácter religioso que invoca la Virgencita no solo es por la leyenda, sino también porque es una tradición de carácter histórico popular, es del pueblo costarricense y de un pueblo evidentemente católico, sobre todo porque en el momento en que se produce el hallazgo, la sociedad costarricense es absolutamente católica. Éramos absolutamente católicos porque los españoles impusieron la religión católica en América y en Costa Rica y no se permitía la celebración de ningún otro culto religioso. A pesar de que, digamos, los otros cultos religiosos grandes, el Islam y ese tipo de cosas no eran penetrables en el continente, un poco podía haber la amenaza ya en esa época de que entrara el luteranismo, porque ya se había separado Lutero de la Iglesia Católica, pero había dominio eclesiástico, católico, apostólico y romano. Claro. Y en ese sentido, esa es la tradición que se va a imponer y nos provoca lo que hoy también podríamos llamar una herencia cultural. Nadie podría negar, digamos, que estamos ante situaciones evidentes de ese impacto que se traduce ahora sí en la percepción que tiene la gente, en la devoción que tiene la gente, en los milagros que se le atribuyen a las peticiones que se le hacen a la Virgen y sobre todo en el desarrollo de un culto mariano, de un culto a la Virgen de los Ángeles, en una extraordinaria devoción que se hace aquí en Costa Rica, porque si hay algo que tiene fuertemente arraigado en el ser, en el corazón costarricense, es quizás la imagen de la Virgen de los Ángeles como ninguna otra. Y si no, que lo diga la campaña política. De hecho, usted casi que vino iluminado por el Espíritu Santo, porque una paloma le dejó una pluma aquí, hombre, mire. Ahí está yo. Cuando usted me dijo a mí que viniera para acá, yo le dije, hay mucha dificultad para el tráfico, usted me dijo, la Virgencita le tiene despejada la calle. Y de pronto hasta una pluma le dejó una plumita de paloma traía en el pelo. No sé cómo se metió al carro. No tengo idea, pero bueno, ahí está. Pero bueno, es un buen símbolo. Lo vi en la toma, es un buen símbolo. A mí me encantan las plumas, además. Pero le quería decir, don Vladimir, hay 2 cosas que me llaman la atención de arranque de lo que usted me señala. Uno es que efectivamente hubo una eliminación sistemática de las religiones existentes en el territorio costarricense previo a la llegada de los españoles. Es decir, si en 1635 habían pasado 115 años de la llegada de los españoles a territorio costarricense, significa que en 100 años lograron eliminar cualquier resquicio de alguna religión aborigen y éramos un pueblo absolutamente católico ya. Digamos, difícilmente se pueden abolir las tradiciones también aborígenes. En el caso costarricense, digamos, destruyeron mucho. Los españoles de eso destruyeron templos, mataron sacerdotes, suquias, psicopompos, chamanes, todos esos que de alguna manera tenían en sus saberes, por experiencia, por cultura, el contacto con la espiritualidad indígena de la época, pues de alguna manera fueron eliminados y en otros casos asimilaron, porque mucha de la tradición también religiosa latinoamericana que surge desde la época de la colonia se imbuye de tradiciones también indígenas y de particularidades indígenas que no pudieron ser eliminadas del todo, a pesar de que va dominando poco a poco la religión católica. De alguna forma permanecieron las otras prácticas. Ciertamente en 1635
en esta comunidad de Cartago, que es donde va a aparecer, lo que había era un dominio absoluto católico y no habían prácticas religiosas indígenas de ningún tipo, y los indígenas incluso porque desde 1560-70 prácticamente se les había colocado en reducciones que se llamaban, que eran lugares alrededor del Valle Central, donde los fueron sacando del Valle Central, los fueron mezclando incluso para debilitarlos en todo sentido y para ejercer mejor el proceso de la dominación cultural. Y entonces el resto, lo que era el Valle Central, ya bajo la dominación española, se fue asentando con las prácticas y tradiciones de ellos. Y en ese sentido jugaron su papel. Muchos conquistadores estaban arropados también de sacerdotes. Entonces, por eso es que en algunas sublevaciones indígenas, los indígenas mataron sacerdotes, porque para ellos el símbolo de la opresión en ese momento eran también los sacerdotes. Eran violar sus creencias, claro. Ellos no podían distinguir entre el conquistador civil y el sacerdote religioso. Para ellos era lo mismo. Claro, y la otra cosa que me llama mucho la atención, don Vladimir, justamente siendo un evento tan importante en América Latina, son las advocaciones. La mayoría de imágenes de la Virgen que aparecen en América Latina aparecen exactamente en los mismos 100 años en las capitales de los países conquistados. La Virgen de los Ángeles en Cartago, la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México, en una historia, en Venezuela, todas. Así es, la Virgen del Cobre, todas. Que en historias muy parecidas, digamos, en la de México se le aparece una imagen a un aborigen, en Costa Rica se le aparece a una mujer joven proveniente de uno de los sectores vulnerables. Efectivamente es así porque surgen casi como una necesidad del propio proceso de dominación colonial y espiritual religioso de unificar alrededor de cierto tipo de símbolos a la población. Así como se fortalece con el hallazgo de la Virgen de los Ángeles, igual fue con Ujarrás, que surge justamente como símbolo en el momento en que hay una amenaza de piratas que entran al territorio nacional y hay que movilizar a la población, y de pronto surge la Virgencita de Ujarrás, que permite igualmente aglutinar y movilizar gente para ir a enfrentar la penetración de piratas. En el caso nuestro igual es un símbolo de unidad, porque eso es un símbolo de identidad, es un símbolo de identificación muy importante que se va a provocar, y eso se va a producir no tan simultáneamente, pero sí en un plazo relativamente igual para toda América Latina, y tienen las mismas características, como bien dijo usted, de surgimiento o aparición de las imágenes o de las leyendas de las vírgenes en las otras realidades políticas. Y tienen prácticamente la misma dinámica, no se le aparece a miembros, digamos, de los dominantes, no se le aparece a españoles ni a hijos de españoles, se le aparecen a propios de cada uno de los territorios conquistados. Identificados en su imagen con los rasgos étnicos sociales de esos dominados. Así es. Claro, la negrita es la negrita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente era mestiza. Y en ese sentido no se le aparece a blancos coloniales, no, se le aparece a gente que tiene una identificación popular extrema, importante, y eso la hace más popular todavía. Permítame la libertad de decirlo así, pero en los inicios choca, digamos, el culto a la Virgen de Ujarrás. Durante un tiempo conviven fuertemente el culto a la Virgen de Ujarrás y el culto a la Virgen de los Ángeles. Son cultos diferentes. Pero se genera, digamos, de manera contemporánea, y además generan también romerías, ambas. Sí, claro, pero como le expliqué hace un momento, la Virgen de Ujarrás surge en una circunstancia y en una coyuntura totalmente diferente para movilizar población en función de defensa de territorio y expulsión de invasores. En el caso de la Virgen, más bien va a ser un símbolo de identidad, voy a usar una palabra tal vez no sea la más adecuada, sedentario. No se usa para mover en ese momento la población con una finalidad. Se mueve posteriormente, alrededor de la independencia. En muchos de los estandartes de la independencia de América Latina se usó las vírgenes respectivas de cada país. En el caso nuestro, no tenemos con referencia exacta si eso fue así o no, pero sí podríamos pensar que de alguna manera se invocó, vamos a verlo de esta forma.
Cuando se declara la independencia de Costa Rica, 29 de octubre de 1821, inmediatamente el Ayuntamiento de Cartago toma una decisión importante, que es invocar a la Virgen para que ilumine en gracia la decisión que se estaba tomando. Okay. Y eso es un estandarte espiritual. Claro. ¿Verdad? Pero además, cuando se integran los primeros gobiernos, a partir del 12 de noviembre de 1821, que fueron las juntas delegados y las juntas superiores gubernativas, entre 1821 y 1824, en ellas hubo 3 sacerdotes. Y en la primera junta, un sacerdote la presidió. Y este es un elemento de representación católica muy importante. Pero era un representante católico que tendríamos que entenderlo hoy así, era independentista. Claro. Y representando la Iglesia Católica, sin lugar a dudas, él también le había implorado a la Virgen la iluminación de los ángeles, el apoyo, la iluminación y la confianza para poder arrancar el primer gobierno independiente de Costa Rica, me parece a mí. Bueno, permítame devolverme, 1635, 1638, es según Monseñor Sanabria el momento de la aparición, el momento del hallazgo, se dice según la tradición católica, de la imagen de la Virgen de los Ángeles. Una vez que se da el hallazgo, ¿qué pasa, don Vladimir? Bueno, el otro elemento es que es una mezcla de criollismo, la imagen de la Virgen es criollismo, mesticismo e indigenismo. Los 3 elementos de la vida colonial están ahí representados. Ella en sí misma, usar un término que se puso de moda hace poco, fusiona. Ajá. Se aplica también. Nuestra raíz étnica nacional, ¿verdad? Y incluso se levanta también como un símbolo de salvación histórica y de espiritualidad popular. Esas es más o menos las características. Hay una serie de cualidades que se asocian a la Virgen de los Ángeles. Esas cualidades es una lista impresionante. ¿De verdad? Fortaleza. Ok. Sabiduría. Ajá. Virginalidad y doncellez, digamos, en la tradición católica. Salvación. Es triunfadora. Tiene capacidad de mediación y de unión, sencillez, humildad, sensibilidad, nobleza, pobreza, solidaridad, es benefactora, es entre las cualidades que se le asocian a la Virgen y por las cuales mucha de la gente también se moviliza en estas situaciones. La Virgen, hay una cosa interesante también aquí. Cuando se halla la imagen de la Virgen, ¿dónde es que se encuentra? En un pueblito que se llama la Puebla de los Pardos o la Gotera de Cartago, como también se conocía. Ajá. Y esto tiene que ver con la organización espacial urbana que desde la colonia se fue construyendo, porque en el caso de América se trasladó para la construcción urbana colonial los esquemas españoles y europeos. Entonces, al centro del pueblo, de la ciudad, pues estaba la plaza, la iglesia, los edificios de las autoridades políticas, después venían los edificios de los principales, de las personas principales, y ahí se iba haciendo como en círculos, y a los lados extremos de la ciudad iban colocándose las personas, digamos, más pobres o más bajas en el escalafón social. Cuando hablamos de los pardos, estamos hablando de una mezcla social, porque la sociedad colonial tuvo, digamos, 2 grandes grupos sociales que fueron los blancos y los no blancos. Uh-huh. Los blancos eran aquellos que venían de España, que se les llamaba peninsulares, de origen español puro, de padre y madre española, y los criollos, que eran españoles, nacidos de españoles en América o en Costa Rica. Entonces, esos eran los blancos que constituían el núcleo principal, incluso de dominio, de poder y de dominación económica en todo sentido. Y después existían los otros grupos, que eran los que estaban debajo de esos blancos, que eran los subordinados, los dominados, los sometidos, los súbditos que tenían que obedecer
¿verdad? Y los esclavos que se introdujeron después en Limón. Y esos eran indígenas en primer lugar, que era la población local nuestra natural, de los negros que se introdujeron después de 1650 y hasta 1780, estuvieron trabajando en las plantaciones de cacao en Matina como esclavos, y llegaron a tener esclavos los plantadores de Matina que vivían aquí en Cartago. Así es. Y está descrito por Rina Cáceres, una historiadora, quienes en Cartago tenían esclavos. Entonces, es la cuna de la esclavitud costarricense, de hecho, de alguna forma, Cartago. De los esclavistas. Sí, no, de los esclavistas. Sí, claro. Entonces tenemos blancos por un lado y tenemos indios, negros, ¿verdad? De la cruce de indios y blancos salió el mestizo, del indio, del negro y el blanco salió el mulato, del indio y del indígena salió el, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahorita me acuerdo, se me acaba de olvidar el nombre. Sale una mezcla importante, y de estos grupos mezclados en sí mismos empiezan a dividirse en todo el continente en una amplia gama que es de 16 grupos raciales. Okay. Y esos 16 grupos raciales incluso tenían las características a veces de tomar en cuenta la proporción sanguínea blanca, 3/4, 2/4, y así habrían los tercerones y otros. Entonces, los zambos. Los zambos, gracias. Y de zambos y las mezclas que se empiezan a producir ahí, entre zambos, mestizos y estos, aparecen los pardos. Y ahí es donde vienen estos que se van ubicando espacialmente fuera del núcleo central de la ciudad. Por eso, cuando aparece la Virgencita, la imagen de ella, en la Puebla de los Pardos, estamos hablando de una comunidad que de una u otra manera reunía o mestizos, o zambos, o mezclas de estos que daba pardos y otros grupos sociales más hacia abajo. Ese es un elemento que también hay que tener ahí presente, importante. Permítame saludar a Mauricio Vargas Morales, que fue quien nos recordó que eran zambos, y que nos pide que los saludemos. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros en Facebook Live. Ese es el estado de situación. Sigamos avanzando en la historia, don Vladimir. Entonces, 1639, ¿verdad? Ya poquito tiempo, estamos hablando de que si la Virgen se encuentra entre 1635 y 1638, ya en 1639 se empieza a construir la ermita de Los Ángeles y se empieza a impulsar un culto regional, no era todavía nacional, va a ser nacional después. Ese culto que empieza a desarrollarse en 1639, algunos, entre ellos creo que Sanabria, Monseñor Sanabria, señala que es lo que va a empezar a hacer la diferencia de marcar la línea de la dominación colonial, porque ya hay una especie de mayor integración ahí y va a facilitar por la imagen misma de la Virgen la mayor integración racial, la mayor fusión de sangres. Y eso, a partir de ahí, por los años siguientes, lo que se va a impulsar es una tradición oral, ¿verdad? También hay que entender que en esa época la tradición escrita era muy limitada, no había ni periódicos murales todavía. Hay periódicos murales a finales de la colonia y durante los primeros años de la vida independiente, pero en esos años no había una tradición escrita, entonces se fortalece por la vía de la tradición oral, y esa tradición oral se mantiene muy sólida hasta finales del siglo XIX. Claro. Estamos hablando hasta finales de 1800, casi hasta 1900. La gente se contaba las historias. Como era usual y como se transmitía también la devoción religiosa. La tradición religiosa, la educación religiosa se fortalece en el hogar en primer lugar y en la iglesia. Y digo en el hogar en primer lugar porque aún en la vida colonial las iglesias que se empezaron a desarrollar en el país eran aisladas, no eran todas las comunidades, y segundo, los sacerdotes eran escasos y a veces había sacerdotes que visitaban comunidades cada cierto tiempo, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, y así venían. Incluso el obispo de Nicaragua, que durante mucho tiempo fue el principal de Costa Rica,
venía de vez en cuando al territorio nacional, ¿verdad? Morel de Santa Cruz, por ejemplo, cuando vino en una de sus andanzas fundó Santa Cruz y así, ¿verdad? Pero era así una cosa excepcional. Para hacerlo comparativo son como las giras del Papa, solo que ahora son más modernas y más dinámicas y más abundantemente las hace. Claro, y más mediáticas. Por eso, antes no era así. Entonces ya en 1649 se tiene la fecha en que se da por iniciada la tradición de la Virgen de los Ángeles. Y ya en 1652 existe la cofradía o la hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles. Y este grupo pues ya se encargaba de una u otra manera de ir dándole forma y cuerpo a esta situación. Hacia 1653 se le empieza a considerar como una virgen milagrosa. Es decir, ya hay testimonios de gente que le solicitaban, le pedían y que se sentían de una u otra manera bendecidos en su gracia y satisfechos en sus demandas. Y entonces se empiezan a atribuir ya desde 1653 milagros a la Virgen de los Ángeles. Si uno entra hoy a la ermita y ve la iglesia y ve la tradición que hay ahí, uno ve un montón de pequeñas muestras de agradecimiento de todo tipo. Exvotos. Exactamente, lo que llaman exvotos, que son figuritas desde piernas, corazones, esto, lo otro, ¿verdad? Algunas muy grandotas, otras muy pequeñas, hay imágenes de mar porque afecta a pescadores, situaciones difíciles en el mar o en ríos, en lagunas, etc. Hay de todo tipo. Entonces la gente en esas situaciones extremas se deposita espiritualmente en las manos de la Virgen, resultan triunfadores de la situación en que se encuentran y lo agradecen sin lugar a dudas en devoción ferviente de carácter religioso a la Virgencita de los Ángeles en ese sentido. Ya en 1678 ya está la primera ermita de la Virgen de los Ángeles. Fíjense que estamos pasando casi 100 y pico de años, es decir, es una tradición que se va consolidando, claro, y fortaleciendo. En 1723, con motivo de un temblor que hubo aquí fuerte en estas zonas de Cartago, se le sacó de la ermita y se le paseó por procesión invocando, digamos, el cese de los temblores y de la erupción del Irazú de 1723. Sobre esto es algo muy interesante que hay que también señalar, que los conquistadores y los colonizadores en su estancia en Costa Rica dejaron testimonio escrito de terremotos, de erupciones volcánicas, de temblores, y eso ha hecho que en la historia volcánica de Costa Rica y en el estudio de nuestra orografía en ese sentido haya una gran riqueza documental de conocimiento de temblores y terremotos que se remonta a más de 300 años, y eso permite hoy a nuestros institutos, el OPSICORI y el otro instituto que hay el Instituto Meteorológico Nacional, pues tener no solo una rica información vulcanológica y de sismos, terremotos y temblores, sino también a partir de ellos poder precisar periodos en que se producen grandes erupciones, grandes terremotos. Por eso es que se puede medio anunciar ese gran terremoto en Nicoya, ¿verdad? Claro. Porque está programado para que suceda cada 60, cada 70 años. Ya llevamos un periodo en que ha pasado ese tiempo, entonces están como las cargas puestas para que eso pueda suceder. Y todos estamos listos para que pase. Exactamente, y eso incluso en este caso, pues erupciones importantes del Irazú provocaron en aquella época, 1723, que a la Virgencita se le sacara en procesión por las calles para pedirle la calma del volcán. Ya en el siglo XVIII, en 1737, se declaró el patronazgo de Cartago. Primero fue patrona de la ciudad de Cartago, ¿verdad? En julio de 1756, con motivo también de los temblores de San Buenaventura, que fueron sumamente fuertes, igualmente se le juró a la Virgen, se le hizo un juramento, digamos, a la Virgen de identificación de la comunidad con la Virgen. Se juró venerarla y tenerla como abogada,
¿verdad? Porque era una persona a la que se le pedían favores, se le pedía consejo. Era para que intercediera, ayuda, además. Y se le pedía intersección, efectivamente esa es la palabra, ante el superior, en este caso, ¿verdad? Para que cesaran los temblores y cesaran cualquier evento de esta naturaleza. Ella era abogada en ese sentido de la comunidad para pedirle también socorro, ¿verdad? Auxilio, ayuda en ese sentido frente a este tipo de situaciones. En 14 de julio de 1782 se le volvió a nombrar fuertemente como patrona especial de Cartago. Se reafirmó, se confirmó nuevamente eso. Y en Guatemala, todavía en la época colonial, en 1807, se documenta en un documento de la Capitanía General, se recoge información donde ya se reconoce la tradición existente en Costa Rica alrededor de la Virgen de los Ángeles. A poquitos días de la independencia, faltaban pocos años, 14 años, y ya había un fuerte sentimiento que había trascendido a Guatemala. Por eso señalé al puro principio que la Virgen de los Ángeles hoy trae peregrinos y romeros desde Centroamérica, pero que desde los días mismos anteriores a la independencia ya se reconocía el culto y la tradición que había en Costa Rica. Claro. Lo que no sabríamos decir en este momento es si en aquella época eso significaba que hubiera alguna manifestación de gente que también pudiera venir en ese sentido, porque desde 1737 ya se había establecido el 2 de agosto como un día de peregrinación. Que de hecho esa pregunta se la tenía pendiente, don Vladimir. Si fue hasta la década de los 40 en que Monseñor Sanabria, digamos, intentó definir entre 2 años la aparición o el hallazgo de la Virgen de los Ángeles entre 1635 y 1638, y no logramos saber en cuál momento exacto, cómo pegamos el día y decimos que es el 2 de agosto. En 1737 se estableció eso, pero después se volvió a afirmar eso en 1932 y en 1975, cuando se declaró feriado ya el 2 de agosto. De manera que en ese sentido ya ahí se pegó. Ya estaba ahí. Ahí ya estaba. Pero digamos, lo que me venía refiero, por una vieja tradición. Esa era la pregunta. De casi si 200 años, imagínense. Era una tradición oral. Era una tradición, pero se comunicaba vía oral que era el 2 de agosto, el día que había aparecido la Virgen. Me parece, que usted me agarró ahí fuera base hoy para hablar de esto, que Sanabria señala que en 1737 ya se había establecido el feriado para su celebración. Ok. Pero, digamos, se confirma eso en 1932 y luego en 1975 se volvió a reconfirmar el feriado nacional. Bueno, y después llegamos a 1807, nos hacía una referencia ahora de la época colonial. Aquí lo curioso es que en 1821 llega la independencia a Centroamérica y la Virgen de los Ángeles apoya a los independentistas. Porque yo los diría que sí. Y claro, le piden iluminación a ella y ¿qué decidieron? 13 de octubre de 1821 se le suplica a la Virgen la gracia para la decisión que tiene que tomarse en Cartago el 29 de octubre. Es decir, durante casi poco más de 16 días. De 16 días, correcto. Indudablemente que hubo una fuerte reflexión religiosa invocando la gracia de la Virgen para que iluminara a los delegados que estaban siendo nombrados en los pueblos, que se iban a reunir el 29 de octubre, que habían llegado el 28 de octubre en la noche ya aquí en Cartago, y que declaran la independencia el 29 de octubre. Si hubo una invocación desde el 13 de octubre, habría que pensar religiosamente que la Virgencita estuvo de acuerdo con la independencia de Costa Rica. ¿Así es? Sí, claro. Bueno, sí, pareciera y no casualmente el primer presidente de la primera junta fue un sacerdote. Así es, bueno, por la fuerza que tenía la Iglesia Católica, además, en ese momento, que es curioso que la Iglesia no fuera fiel a la corona, sino que fuera independentista. Es curioso. Bueno, porque en toda América se produjeron fisuras en la Iglesia colonial, en tanto había sacerdotes a favor de la independencia y sacerdotes a favor de la corona. De la corona, ¿verdad?
Acordémonos que cuando aquí en 1808 Napoleón invade España y la ocupa hasta 1814, de esa ocupación napoleónica de España se producen varias cosas. Una constitución de 1808, la constitución napoleónica, que contó con diputados latinoamericanos que vivían en Europa. No hubo costarricense ni centroamericano que yo recuerde. Okay. Pero es la primera constitución de ese periodo. Al mismo tiempo se produce la ocupación española de España, quiero decir, por parte de Napoleón. Y contra la ocupación napoleónica que está ejerciéndose en España, se producen movimientos a favor del rey, de la monarquía española, que se llamaron juntistas, porque desarrollaron juntas. Las desarrollaron en España y se desarrollaron en América. Y ese movimiento juntista estaba orientado a restituir la monarquía española en España. Y la consigna era por la independencia de España, contra la ocupación española. Por la independencia. Contra la ocupación francesa. Y al mismo tiempo en América se estaba produciendo ya los movimientos de independencia contra la ocupación española. Recordemos nada más que Caracas, 1810, se produce la Constitución de Caracas, anterior a la de Cádiz, ¿ah? Y 1812 la de Cádiz, en la cual estuvo un sacerdote nuestro, Florencio del Castillo, representándonos a nosotros, a Nicoya y a Nicaragua. Y esa constitución fue suspendida en 1814, cuando vuelve el monarca español, Fernando VII, hasta 1820. Cuando la quiere restituir, ya es tardío en el proceso de la independencia latinoamericano. Entonces, en ese sentido, ese periodo provoca que haya sacerdotes en distintas partes del continente y en Costa Rica simpatizantes con la idea de la independencia. Y eso tenía que ver también con la cultura, porque los que propician la independencia generalmente son personas cultas. No importa si detrás de esos cultos anda el pueblo inculto, para decirlo entre comillas, analfabeto también, o esclavos que se movilizaban a favor de la independencia, pero eran movidos por los intelectuales que estaban imbuidos del conocimiento de las ideas políticas antimonárquicas, del contrato social, del pacto social, del enciclopedismo francés. No casualmente, la primera constitución política de Costa Rica se llama Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia, redactada un mes después prácticamente de la independencia. 29 de octubre se declara independencia, 1 de diciembre se redacta la Constitución de Costa Rica, la primera, y a pocos días después, del 12 de noviembre, cuando se había integrado la primera Junta de Gobierno. De manera que la gente que redactó ese documento era gente culta, gente políticamente correcta y gente que conocía, preclara, por supuesto, que conocía la teoría política de esa época. Ahora bien, don Vladimir, para que no se le caliente el café, mientras se lo alista, permítame saludar a la gente que nos acompaña esta tarde en redes sociales, que son muchas, por cierto, y gracias a la gente que se ha unido a esta nueva transmisión que ha desarrollado Noticia Monumental, de este Matices de 1 hora, desarrollado hoy en la tarde de nuestro puesto principal de transmisión en Ochomogo. A Leslie Obando dice: hola, don Vladimir, un placer escucharlo, gracias por enseñarnos. Luis Fernando Novoa dice que no todo fue destrucción, que los curas nos trajeron... Hola. Que no todo fue destrucción, que los curas nos trajeron nuestro gran lenguaje español, la escritura y la fe, dice Luis Roberto Novoa. Laura Vargas dice: ¿cómo disfruto los programas con don Vladimir? Qué bonita la historia, a mí me encantaría tener su memoria. Además, Edgar Mata dice que pasó de ser un momento, a pasar de ser un motivo de dominación a ser un momento de reflexión y poner nuestras cargas en cero. Además, Patricia Sánchez dice que qué bonito es escuchar a don Vladimir, que hace un gran programa. Felipe dice que gracias por haber dedicado el espacio de hoy
justamente a la negrita, y buen aporte el de don Vladimir en la transmisión. Iván Carranza dice que un excelente aporte. Gustavo Alonso Picado dice saludos a mi tío Vladimir. Bueno. Así es que don Gustavo. Y dice Mario Alberto Durán, qué capacidad la de don Vladimir para contar la historia. Llegamos al momento de la independencia, donde decíamos la Virgen era independentista en el sentido religioso, se le había solicitado a ella iluminación. Interpretamos usted y yo ahora. Por supuesto, no, así claro. Se debiera interpretar religiosamente. ¿Por qué? Porque entonces los independentistas cartagineses le piden, los decisores cartagineses claro. Le piden iluminación y deciden independizarse. Y declaran la independencia. Y declaran la independencia de una vez. Y entonces eso en 1821, don Vladimir, tengo la duda, creo que en 1840 se dan una serie de terremotos fortísimos en Cartago, porque después viene el de 1910, pero antes de eso se dan los de 1840, y siempre la Virgen de los Ángeles estaba presente, digamos, en el manejo de la emergencia por parte de las autoridades. 1800, antes de ir al 40, 1824, 23 de septiembre. Ok. Se declara en ese momento a la Virgencita de los Ángeles patrona nacional. Patrona nacional, 1824, 23 de septiembre. Es más, permítame entonces hacer una aclaración, porque antes de que usted viniera, yo conté que en la Basílica de los Ángeles, cuando uno ingresa, a mano derecha hay una placa de 1824 que está escrito de manera muy vacilona, digamos. Tiene un español muy antiguo, sí, por supuesto, y firmado por el jefe de Estado, Juan Mora Fernández. Y permítame otro segundito, porque hay información importante. Febe, ¿usted Randall, sí, nada más para contarle, disculpe que lo interrumpa, estamos a pocos minutos de tener presidente de la Corte Suprema de Justicia. En la segunda ronda de votación para presidente de la Corte, don Fernando Cruz obtuvo 11 votos y don Orlando Aguirre 9 votos y don Fernando Castillo solo 2 votos. Se necesitan 12 votos para elegirlo, se ha retirado don Fernando Castillo como candidato, solamente quedan entonces don Fernando Cruz y don Orlando Aguirre como candidatos a ser presidentes, así que en cuestión de minutos se da la última votación y tendremos entonces ya presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se ha retirado don Fernando Castillo como candidato a presidir el Poder Judicial. Apenas tengamos noticia, le interrumpimos de nuevo. De hecho, Febe, quédese un momento ahí, perdón. Vamos a ver, Marvin, si tenemos el audio de la sesión donde se está dando el conteo de los votos en este instante. Está Carmen María Escoto, la vicepresidenta del Poder Judicial. No están hablando, así es que simplemente vamos a esperar a que hablen, porque están contando justamente los votos a esta hora. Está Carmen María Escoto, la magistrada Julia Varela. Sí, como presidenta interina, doña Julia Varela registrando los votos, que es la vicepresidenta en ejercicio, y Silvia Navarro Romanini, que es la secretaria de la Corte Suprema de Justicia, a la izquierda de Carmen María, a la derecha de Carmen María Escoto. Entonces ya casi vamos a tener el audio cuando doña Carmen María anuncie, Febe, los resultados. Yo le aviso. Así es, de hecho, Randall, nada más contarles, se ha retirado don Fernando Castillo luego de que fue muy cuestionado hoy por parte de los compañeros magistrados en la sesión de Corte Plena por algunos pronunciamientos que ha tenido con respecto a los derechos humanos. Así que bueno, se retira, solo 2 votos obtiene y ahora están ahí. Vamos a escuchar, vamos a ver si tenemos el audio ambiente. Ya casi vamos a ir al Poder Judicial para llevarles a ustedes la última hora. Ahí está la información. Ya estaba anunciando Febe, Carmen María Escoto, que van a volver a contar y a revisar los votos. Aquí el detalle que es muy interesante además es que efectivamente don Fernando Castillo, que es magistrado de la Sala Constitucional, que trabajó en la Procuraduría General de la República como procurador constitucional, se le ha cuestionado justamente por por tener votos religiosos. Carmen María Escoto habla en ese momento, presidenta en ejercicio de la Corte. ¿Qué hora es? 3 y 3 minutos, 3 y 23 minutos aquí de vuelta. Gracias. Mira, no se pueden hacer. Mucho gusto verlo. Ha pedido 20 minutos Carmen María Escoto de receso. Bueno, es el receso que ha pedido a esta hora. Nada más que cuidado con la cámara. Sí, ahí está, Ahora nada sí. más. Estamos a la espera. Hay un nuevo receso, Randall, pero nada más hay 2 candidatos, don Fernando Cruz y don Orlando Aguirre, en 20 minutos. Entonces vamos a ver
quién es el nuevo presidente del Así Poder es, Judicial. ya pasaron las 3 rondas, la Corte entra en el receso de 20 minutos, entonces, Y a esperar nada más. a esperar. Ahora Pero solo hay creo que 2 candidatos, sí. Orlando Aguirre. Ese era el detalle noticioso, que don Fernando Castillo decide no ser candidato ya a presidir la Corte después de una discusión larguísima. Muchas gracias, Fede, porque realmente el país está expectante a lo que pase hoy en el Poder Vamos Judicial. a la cuarta votación. Vamos a la cuarta votación en 20 minutos, don Vladimir. Pueden pero haber 5. no, pueden haber 5. Sí. Y si no, Y si se no, queda para la dentro de una siguiente semana, sesión. sí. Aquí el detalle es que ya hay solo 2 candidatos. No, A ya Fernando hay- Cruz le falta un voto. Yo creo que ya es más fácil que haya humo blanco, para decirlo en términos eclesiásticos. Ahí sí, ahí humo blanco es Sin que complicado. protesten los racistas blancos. Doña Febe, De dígame. hecho, esta última votación ya sin don Fernando Castillo fue don Fernando Cruz 11, don Orlando Aguirre 10 y 1 nulo. Está peleado ese último voto que necesita don Fernando Cruz para ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Así es, hay 22 magistrados en corte plena, los 22 votaron, 1 lo dejó nulo entonces, así es que 11-10. Gana Fernando Cruz la tercera ronda. Muchas gracias, qué amable. Y a mí me encantan esos chocolates, que siempre pasa con nosotros. Ay, Febe, es que no me llega el Es micrófono. un amigo que nos viene a visitar, a dejarnos frutas y chocolates. ¿Cuál es su nombre? Francisco Barquero, para servirle, fe. Don Francisco es oyente monumental. Todos los años paso por acá, paso a Si usted tiene saludarlos. otra manzana, Dicen le Gito cambio la Barquero, aquí en naranja. Cartago. Vengo de Tibás caminando. Ay, gracias. Gracias, no, más bien don Francisco por siempre venir a chinearnos. Aquí nos trajo fruta, chocolate y ya casi va para allá, para la Basílica. Ya voy para la Basílica, aquí estoy conversando con la pareja de la radio. Ellos con solo que se vuelvan a ver ya se entienden, ¿verdad? Muchas gracias, don Francisco, que le vaya bien. Gracias, en don estos- Francisco. En Muy estos 6 amable. kilómetros. Muchas gracias. Disfrutaré mucho. Yo aquí le cambié, yo me dejé la naranja. Ah, bueno, no se preocupe. Está bien. Más bien, muchas gracias, don Francisco, de verdad. Hable siempre por pasar aquí al toldo de Monumental, Muchas siempre en las gracias. transmisiones. Mira, que hay de todos los días, todo el tiempo que cae los sábados. Y los sábados muchas también gracias. escuchan Monumental. Así, Voy a volverme a está bien. la negrita. Hablaba de que en la Basílica estaba esta acta hecha, De 1824. plasmada, firmada por el jefe de Estado Juan Mora Fernández. Sí, claro. Primer jefe de Estado, también fue miembro de las juntas de gobierno y fue uno de los hombres que más influyó para que los nicoyanos se incorporaran a Costa Rica. También hay que reconocerle eso, junto con Mariano Montealegre en aquella época. Y fue el primer jefe de Estado, un educador que gobernó desde 1824 hasta 1833. Y eso es importante destacarlo porque era un educador, era un civilista, no era un militar. Y eso dice mucho de nuestro proceso político, que arranca justamente con un educador, con un civil y no con un militar en los gobiernos iniciales. Ok, ya Costa Rica ahí, Estado de la Federación Centroamericana, 1824. Entonces, y hay un momento de fortísimo confrontación política muy tensa, además, don Vladimir, que tiene que ver con el conflicto y con los años esos muy pesados de... Ah, muchas gracias, don Francisco, siempre chineándonos, gracias, chao. Esos años, le decía, muy fuertes entre 1824 y 1848, donde hay un gran incendio político en Costa Rica entre quienes querían que perteneciéramos a la federación, que nos conjuntáramos como Centroamérica en una sola gran nación, o que fuéramos la República de Costa Rica como finalmente terminó siendo. ¿Cuál es el papel de la negrita en esto? Hubo un momento también en que hubo una tendencia anexionista al Imperio Mexicano, entendiendo el Imperio Mexicano como una república independiente. Ya no era el Imperio Español. México ya se había declarado independiente, pero se había establecido el emperador Agustín de Iturbide. Y tiene una presencia en todo Centroamérica, incluso en Costa Rica. Y aquí se produjeron movimientos orientados a anexarse al Imperio Mexicano. Y los que no querían mantenerse. Y en ese sentido había quienes pensaban que por ahí podía caminarse y otros que eran por la vía totalmente independiente. En el caso nicaragüense ese conflicto fue muchísimo más agudo y llegó casi hasta 1856-57 ese conflicto interno. En el caso nuestro
no lo fue así. Usted me preguntaba sobre los temblores en esa época. De 1840. En 1835, y en ese periodo, justamente por temblores y terremotos que hubo en ese momento, don Braulio Carrillo toma medidas muy importantes relacionadas con la construcción de viviendas en aquella época. Las viviendas eran de adobe y de bareque, y Carrillo establece como una norma obligatoria de construcción que se empiecen a construir con columnas y con vigas, con lo cual se le daba más solidez a las estructuras arquitectónicas. Y quizás eso tenga mucho que ver con el impacto de terremotos en Costa Rica, que aunque no se pueden evitar sus actos destructivos, sí minimizan mucho comparados con Centroamérica y otras partes del mundo. Porque después del terremoto de Cartago en 1810 ya se prohibió construir con bareque y adobe, y entonces se refortaleció esa tendencia. Para estas ocasiones igualmente la Virgen era de nuevo invocada en torno a las situaciones estas de la naturaleza que se nos venían encima y que no podíamos dominar, ¿verdad? Porque terremotos y temblores nosotros todavía no los podemos dominar por más conocimiento que tengamos de la naturaleza. Ahora recuerdo, 1810-12 por ahí, se produce el terremoto de Caracas y la iglesia, que era españolista, le echa la culpa a Bolívar. Ok. Y entonces dice que es culpa de la lucha de Bolívar. Entonces Bolívar da una frase famosa. Dice: si la naturaleza se nos opone, también la dominaremos. Y esa frase, que tiene un gran contenido, sobre todo de tipo previsor, visionario y científico hacia el futuro, hoy ilumina al Ministerio de Ciencia de Venezuela y a todas las academias científicas de Venezuela, porque efectivamente es un problema de conocimiento sobre la naturaleza. Lástima que no iluminó a su pueblo a la hora de ir a votar, pero bueno, no tenía, por lo menos iluminó las investigaciones. Don Vladimir, el otro tema, por supuesto, a propósito de eso, señor, el presidente Chávez era un cultor, cultivaba la cultura religiosa, conocía tradiciones religiosas, conocía las tradiciones de las vírgenes regionales de Venezuela con mucha profundidad. Eso era parte de su arte de dominio. No tengo duda, usted estuvo embajador en esos años allá y era claro además que Chávez era muy diferente a Maduro. No es el tema de hoy, pero Chávez es como lo que uno ve en internet y Maduro es por lo que le llega por Wish, pero realmente realmente ha sido una estafa al pueblo venezolano. De la tierra a la luna. Sí, completamente, Vladimir. Pero lo que iba a tocar es que a mí realmente, yo lo contaba más temprano, así como me encantaba el 2 de agosto, viviendo tan cerca de la Basílica de los Ángeles, así en Metro viví toda mi infancia, la pasada del 3 de agosto a mí me parecía genial, era ver esas varias veces. Yo, chiquitillo, ayudé a hacer las alfombras con pétalos de flores, con acerrín, hacíamos diseños especiales que quedaban destruidos en cuestión de minutos, pero por unas bestias enormes que son los bueyes y los búfalos inclusive, que trasladan la imagen de la Virgen de los Ángeles a lo que hoy es la Catedral de Cartago, que los Cartago lo conocemos como la Iglesia del Carmen. Y el origen de esa celebración es muy interesante, que tiene que ver, por lo menos la historia que me sé yo, con las fiestas agostinas y con la imposibilidad de que el obispo nicaragüense llegara hasta la Basílica de los Ángeles. Y tiene que ver también con el desarrollo de las otras iglesias locales y las parroquias y las ermitas y todo eso. Entonces, el 2 de agosto pues se celebra en esta romería y culmina ahí en la Basílica, pero el 3 oficialmente se traslada la imagen de la Virgen a la iglesia parroquial de Cartago, que es considerada la catedral, y ahí durante un mes prácticamente, hasta el primer domingo de septiembre, se recibe por parte de la Virgen a las representaciones de las otras iglesias que llegan ahí a rendir tributo y en cierta manera a subordinarse frente a su manto protector y a su manto nacional y a su fortaleza, digamos, espiritual nacional que tiene. Y después se produce el primer domingo de septiembre lo que se llama la pasada, que es el regreso, que es otra fiesta. Sí, que es otra fiesta, que es muy linda realmente.
y que yo entiendo que mucha gente no pueda venir porque ya el 3 de agosto no es feriado, pero es asueto en el centro de Cartago, por eso es que pequeñitos podíamos, o chiquillos podíamos ir a la pasada, pero ojalá los años en que caiga sábado, bueno, el regreso es domingo, siempre es el primer domingo de septiembre. Primer domingo. Así es que es una buena oportunidad para visitar Cartago. Y el otro detalle que quería contarle en estos pocos minutos que nos quedan de programa, don Vladimir, es el tema del robo de las joyas de la Virgen de los Ángeles. Dos robos. Dos robos. Hubo uno anterior al que se le achaca a José León. Ah, sí, claro. Ya en siglo XIX hubo otro. Pero, digamos, eso lo podemos dejar ahora. Volvamos rápidamente, porque yo sé que ya el tiempo se acaba. El 4 de septiembre de 1852, el primer obispo de Costa Rica, Anselmo Llorente y Lafuente, consagra la iglesia de Los Ángeles. Ok. El segundo, bueno, otro dato, porque para ir dando algunos datillos rápidos, es que para la guerra de 1856 y 57 contra los filibusteros, igualmente se invoca a la Virgen de Los Ángeles para que le dé fortaleza a nuestra tropa y al pueblo que se moviliza en contra de los filibusteros. El 2 de mayo de 1862 se declara el santuario de la Basílica, ya más sólido todavía, al revés, la Basílica se declara como santuario, para decirlo de mejor forma, ¿verdad? Y se renueva ese concepto de la Basílica como santuario el 22 de abril de 1877 y nuevamente se vuelve a reafirmar en 1892. Después hay un datillo interesante que es que el Papa Pío IX, antes de León XIII, el 21 de enero de 1877, concede, esto es muy importante para todas las personas que van caminando, concede, óigame, la remisión de los pecados a perpetuidad a los que hagan esta marcha con profunda convicción de arrepentimiento. Ok, a los que hagan la romería arrepentidos de sus pecados tendrán el perdón eterno de sus pecados. Declarado así por el Papa Pío IX desde 1877. Así que Randall, si todavía tiene algún pecadillo, tiene tiempo. No dice la distancia ni nada. No dice la distancia. Bueno, aquí son 6 kilómetros, podría hacerla esta tarde. 26 de noviembre de 1924 se confirma y se proclama la tradición de la Virgen de los Ángeles por el Congreso de la República de Costa Rica. 26 de noviembre de 1824. 1924. 1932 y 1975, como les expliqué antes, se declara el feriado nacional y se confirma el feriado nacional. El 2 de diciembre de 1956 se produce lo que se llama la segunda coronación de la Virgen, ¿verdad? Que es un acto ahí simbólico. Históricamente la Virgen ha tenido 4 templos, 2 en la época colonial, uno que estableció el obispo Anselmo Llorente y Lafuente en 1854, que fue el primer obispo de Costa Rica, que se destruyó con el terremoto de Cartago, y el otro, que es el actual, que data o viene desde 1912, que después se le hizo un recubrimiento exterior muy importante. Bueno, esos son, digamos, algunos de los elementos importantes que giran alrededor de esta veneración popular, este culto, esta extraordinaria manifestación de fe religiosa del pueblo costarricense que se realiza durante todos estos días, que culmina justamente con el 2 de agosto. Que es muy interesante cómo la historia de la Virgen de los Ángeles ha estado absolutamente ligada a la historia nacional, ¿verdad? O sea, uno no podría dividir entonces en la historia costarricense una historia religiosa de una historia civil. Realmente siempre han estado mezcladas, don Vladimir. En este caso, totalmente. Es una identidad extraordinaria, tanto así que en la última campaña electoral, cuando la Virgen fue ofendida por palabra de un pastor evangélico pentecostal, hubo una reacción popular que indignó a propios y extraños, a gente que
era mariana en el sentido de rendirle culto a la Virgen, como aquellos que no siendo marianos también exigían respeto a la imagen de la patrona nacional. Claro, porque pasa por una decisión nacional política que sea la patrona nacional. Es decir, no es la iglesia la que la declara la patrona, es el Congreso de la República que la declara patrona. Pero además, más allá de si es el Congreso, es la identidad nacional que la gente la siente como patrona. Claro, por cierto, ahora que usted decía, en tal momento se invocó a la Virgen de los Ángeles, me acordé, por ejemplo, que la selección nacional que juega en Italia 90 lleva una pequeña imagen de la Virgen de los Ángeles, que en el video de Lo Daremos Todo, que fue la canción de ese mundial, en algunos momentos sale esa imagencita de la Virgen de los Ángeles que lleva uno de los médicos de la selección nacional a Italia, ¿verdad? Como parte, digamos, de ese manto protector que durante 500 años ya, durante casi 400 años, le pedimos que nos extienda la Virgen de los Ángeles. Así es, efectivamente, así es. Dice por aquí en Facebook Live, varias gente dice, Daniel Herrera, saludos, don Vladimir y Randall, excelente programa, deberían hacer uno o varios matices sobre los jefes de Estado y los presidentes de la historia. Yo voy a contarles que... Con mucho gusto, si podemos ayudar. A mí me encantaría hacer, ya no un matiz, me encantaría hacer una producción de radio respecto a los presidentes de Costa Rica. Lo que pasa es que cada vez que digo algo, alguien más lo toma y lo explota, así que no voy a decir nada más. Como cuando decimos que vamos a empezar a las 10:40, entonces alguien arranca la transmisión a las 10:30 para arrancar primero, entonces hay que cuidarse mucho, pero ahí por supuesto lo molestaré, don Vladimir, siendo usted la persona que más sabe de historia. Hay una pregunta reiterada hoy en Facebook Live, desde que usted nos acompaña, es si la Virgen de los Ángeles, como negrita, tiene alguna relación con las vírgenes negras. Efectivamente es igual, porque esas vírgenes negras es porque la población es mayoritariamente negra. Es el mismo fenómeno. En unas más negras, en otras menos negras, pero es la identidad espiritual religiosa con la población mayoritaria en ese sentido. Don Vladimir, muchas gracias por haber venido hasta aquí. No, con mucho gusto. No habíamos tenido chance de hacer un matices aquí. No, una experiencia muy bonita. Sí, además, un día como hoy también. Además es muy lindo porque la gente pasa, saluda, deja la manzana. Así es que muchas gracias, don Vladimir, por estar con nosotros. Sí, más bien agradecidos a quienes nos han estado acompañando en esta maratónica transmisión suya. Son las 3:22 p.m. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa comercial. Regresamos para contarles dos cosas. Primero, si ya se restableció la sesión de corte plena que estaba prevista para las 3:24, aunque siempre se atrasan. Y lo otro, porque aún nos quedan 38 minutos de transmisión de este primer tracto de transmisión respecto a la romería. Después le daremos el pase a don Miguel Cortés en Oro y Grana, pelando el ojo. A las 7 regresamos aquí con una transmisión de 1 hora, a las 8 le entregamos a Deportes, a las 10 regresamos hasta prácticamente que el cuerpo aguante, como dijo Fede esta mañana, no, hasta la medianoche estaremos hoy con ustedes aquí en Ochomogo. Son las 3:23, vamos a la pausa comercial, quédense con nosotros a través de todas las plataformas, incluyendo Facebook Live, y regresamos con más.